En este punto la guerra de independencia fue un proceso difícil en México. Un personaje muy importante fue el héroe don Miguel Hidalgo, al igual que Morelos, que convocó la creación del Congreso que diseñara las leyes inspiradas en las ideas liberales de la Constitución de Cádiz. La primera Constitución de México independiente fue promulgada el 22 de octubre de 1814. Por lástima, Morelos fue fusilado el 22 de diciembre de 1815. El 27 de septiembre de 1821, la Ciudad de México recibió al libertador Iturbide y al ejército tirante para celebrar la independencia de la nueva nación. De inmediato Iturbide convocó a redactar la nueva constitución para el nuevo imperio. El 2 de diciembre de 1822, Antonio López de Santa Anna desconoce a Iturbide como emperador, pidiendo la restauración del Congreso y la instalación de un gobierno republicano. En noviembre de 1823 se instaló un nuevo Congreso conformado en la mayoría por republicanos federalistas, quienes tenían interés de mantener la unión del territorio bajo una organización política federal. Para octubre de 1824 se juró la Constitución, donde se instauró la República Representativa Popular y Federal formada por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Tema 2. Proyecto conservador. Este siglo representó para nuestro país un periodo de guerras intestinas por la disputa de dos proyectos políticos de nación, conservador versus liberal. Primera República Centralista. La instalación de la Primera República Federal no fue un asunto definitivo para la organización política de la nueva nación. Por otro lado, la instalación del federalismo tuvo sus complicaciones. El ejercicio de la libertad y la soberanía para cada uno de los estados ponía en riesgo la cohesión de la nación. Mientras tanto, Santa Anna, que aspiraba a la presidencia, se levantó en armas bajo el grito de religión y fueros en enero de 1832. La guerra de los pasteles. Aunado a los conflictos internos posteriores a la fin de la guerra de independencia, México hacía grandes esfuerzos para ser reconocido como una nación independiente por parte de la comunidad internacional. Segunda República Central y venta a las Mesillas. Las décadas de guerra y las fuertes epidemias que sufrió el país habían traído como consecuencia una merma considerable en población. Además, al norte del país era muy complicada la comunicación. El 2 de febrero de 1848 se pone fin a la guerra con Estados Unidos firmando el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde México cede los territorios de Nuevo México y Alta California, recibiendo la indemnización de 15 millones de pesos. Incluso vendió el territorio de la Mesilla por 7 millones de dólares. Tema 3. Proyecto liberal. El interés principal de José María Luis Mora era desacreditar las dispensas económicas de las cuales gozaba el clero mexicano, la Iglesia. Para 1833 se dieron a conocer las reformas liberales resumidas en 3 grandes rubros. Primer rubro, en materia educativa. Segundo, en asuntos eclesiásticos. Y 3, en materia de deuda. La República Federal de 1846 y 1853 inicia con un decreto de que restaurará la Constitución de 1824. La renuncia del presidente Mariano Arista provocó que el Congreso pidiera el regreso de Santa Anna a la presidencia para poner orden. En 1853, Santa Anna regresa. Dicho personaje agudiza su política conservadora, ganándose el apelativo de dictador. En esta época, la hacienda mexicana estaba en números rojos y la economía del país estaba devastada. Santa Anna empezó a cobrar impuestos de manera desmedida. El plan para sacar a Santa Anna fue el Plan de Ayutla. El 16 de septiembre, los liberales lograron entrar a la capital y el 14 de octubre fue nombrado presidente provisional a Juan Álvarez. La construcción mexicana no fue un asunto sencillo, pero sin duda este fue el inicio de los cimientos. Intervenciones extranjeras. En número 1 hablaremos sobre la intervención de Inglaterra. Esta nación decidió establecer vínculos de comercio con México por su riqueza mineral, especialmente por la plata, para llevar a cabo la producción de manufactura inglesa. De esta forma, los Estados Unidos mexicanos y Gran Bretaña firmaron un tratado de amistad, navegación y al mismo tiempo para detener la expansión de los Estados Unidos de América. Desde 1826, cuando la relación entre ambos países se formalizó, otros países de Europa mostraron interés en México en varios sectores, como por ejemplo en acuerdos diplomáticos, comerciales y artísticos. Gran Bretaña fue el principal aliado comercial de los Estados Unidos de México y se convirtió en el benefactor de maquinaria, textiles y en la extracción de los recursos minerales. La inversión de los ingleses en México impulsó la explotación de los recursos naturales y ayudó al crecimiento de la economía.
Por otro lado, Gran Bretaña intervino para mediar en conflictos con Francia por la Guerra de los Pasteles en 1839, con Estados Unidos debido a la independencia de Texas en 1836 y al final entre la Guerra de Estados Unidos y México en 1848. Número 2. Intervención de España. Entre 1821 y 1854, México y España mantuvieron relaciones de carácter conflictivo, aunque el ejército de México hubiera derrotado a las últimas tropas de España en 1825. A inicios del año de 1827, el fraile Joaquín Arenas dirigió una conspiración para destruir al gobierno de México del poder y restablecer así la soberanía de España en México. El problema más fuerte que tuvo que disputar México con España fue la expedición militar ocurrida en 1829, liderada por el español Isidro Barradas, quien tomó como motivo de acción la ley de expulsión para llevar a cabo la reconquista de México. Barradas y sus soldados arribaron en Veracruz y persuadieron a los soldados de México para que se unieran a ellos y así volver a instaurar el gobierno de Fernando VII. Pero el ejército mexicano respondió y lograron vencer a las tropas españolas aunque tuvieran desventaja en armas. Barradas, mediante la firma del Convenio de Pueblo Viejo, dio su compromiso de no invadir nuevamente México. El monarca Fernando VII no quiso aceptar la pérdida de la colonia más rica de España, así que no fue hasta su muerte que el gobierno español pudo reconocer la independencia de México y así en 1836 México y España firmaron el Tratado de Paz y Amistad. Número 3. La intervención de Francia. México acordó con Francia 2 tratados de comercio, uno en 1827 y otro en 1831, pero ninguno de los dos fue ratificado por el Congreso de México. En 1832, el ministro francés propuso un acuerdo de comercio en menudeo para los franceses residentes en México, hasta que se establecía un acuerdo determinante. La propuesta del ministro fue aprobada por el gobierno de Santana, pero el Congreso de México lo rechazó. A causa de esta revocación, el ministro empleó varios testimonios de franceses para acusar al gobierno mexicano de daños a sus comercios. Las relaciones con el ministro de Francia fueron rotas y terminó por abandonar el país para posteriormente regresar junto a varios buques de la Armada de Francia que arribaron a Veracruz. En 1839 inició la llamada Guerra de los Pasteles. Fue la primera intervención de Francia y al poco tiempo ambos países comenzaron las negociaciones para arreglar los desacuerdos económicos y firmar un tratado de paz. Francia intervino por segunda vez en México, invadiendo militarmente la nación por el Segundo Imperio Francés, que recibía apoyo de España y Gran Bretaña. Fue después que el mandatario Benito Juárez suspendiera el pago de interés a países extranjeros en 1861, y esto ocasionó el disgusto de los países europeos. Las tres potencias se unieron para exigir pagos a México, pero cuando llegaron al puerto de Veracruz y entendieron que Francia pretendía conquistar todo el territorio, hicieron su retirada de las tres potencias. Número 4. La intervención de Estados Unidos. Numerosos aspectos coincidieron para que México perdiera sus tierras. Había divisiones internas en los partidos políticos y una economía reducida, que hacía difícil estabilizar la situación que se vivía en el norte del país. Sumado a esto, destaca la existencia de los colonos extranjeros que buscaban apropiarse de las tierras y el plan de la expansión de Estados Unidos. Esta situación dio como resultado la separación de Texas en 1836 de los Estados Unidos de México y que se anexionara a Estados Unidos de América 10 años después. Desde 1822, el Estado mexicano estableció leyes para los colonos habitantes de Texas, pero ellos no hicieron caso. Negociaban tierras ilegalmente, traían esclavos, los tejanos eran protestantes y hablaban inglés. En vista de la determinación cultural y social de Texas, el gobierno mexicano fue tolerante con las necesidades de los tejanos, pero aún así Texas declaró su independencia en 1836. Cuando terminó la Guerra de México con Texas, el gobierno de México no reconoció la independencia de los colonos tejanos, pero en cambio Estados Unidos aceptó la soberanía de Texas y años más tarde logró su cometido, que era anexarla a su gobierno, lo cual agravó las relaciones entre Estados Unidos y México. Finalmente, el Congreso estadounidense ratificó la integración de Texas y exigió al gobierno mexicano que la fuera otorgada al estado de Coahuila, además de ejercer diferentes acciones para obligarlos a vender California y Nuevo México. A partir de estas exigencias por parte de Estados Unidos, se originó una situación mucho más grave con la invasión del ejército americano en México. Tema 5. Intervención francesa. Para 1861, la disputa entre conservadores y liberales aún no cesaba, pues sus propuestas políticas y económicas diferían. Los conservadores simpatizaban con una forma de gobierno monárquica, por el contrario, los liberales seguían creyendo que la economía del país vecino podría ser un modelo a seguir. Los conservadores manifestaban cada vez más su apego por la restauración de un gobierno monárquico,
Incluso proponían que el trono debía de recaer en el hijo de Agustín de Iturbide. Pese a estas pugnas, lograron triunfar en las elecciones los liberales. Esto llevó a la presidencia en junio de 1861 al liberal Benito Juárez. El avance inevitable del ejército francés obligó al ejército mexicano a concentrarse y hacer frente a las tropas de Napoleón III. El general Ignacio Zaragoza logró derrotar en una batalla del 4 y 5 de mayo en Puebla al ejército más poderoso del mundo. En respuesta a esta derrota momentánea, el emperador francés envió más hombres. En el mes de junio, el presidente Juárez se vio la necesidad de abandonar la presidencia. A fines de mayo de 1864 desembarcaron en Veracruz los nuevos emperadores, sorprendidos por el frío recibimiento del puerto. Se dirigieron a la ciudad donde los conservadores se encargaron de halagar a la pareja de monarcas. El 19 de junio, Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto con Miramón y Mejía. Conclusión general. A lo largo de este módulo 1 nos enseñaron y hablaron sobre 3 proyectos muy importantes que son el proyecto de la nación, el conservador y el liberal. Asimismo, las intervenciones extranjeras y la intervención francesa. Uno de los sucesos más importantes que a día de hoy le sigue doliendo mucho a México fue la pérdida de Texas, y también cuando se firmó el Tratado de Guadalupe de Hidalgo, haciendo que México pierda más de la mitad de su territorio. Otro año que también fue muy importante para México fue 1833, ya que en este año se declararon las 3 reformas liberales que hicieron que las propiedades de la iglesia ya le pertenezcan al gobierno, entre otras cosas más importantes. Pero si hay algo que podemos recalcar sobre todo esto que a México le pasó a lo largo de todos estos años, es que México es un país fuerte, y a pesar de todos los problemas y adversidades que tuvo a lo largo de la historia, logró salir adelante con todo y los errores que cometieron, además de las innumerables personas que dieron su vida y prácticamente su vida entera para sacar a México adelante.